Hola, muy buenas y bienvenido, bienvenida a un nuevo episodio de The Conversion Show, episodio 176, en el que desde hace mucho tiempo he estado solo aquí hablando casi todos los días, casi todos los martes, pero hoy tenemos un invitado que es José. A ver, José, saluda, di hola. Hola, ¿qué tal? Que José, por si alguien no lo conoce, es el que gestiona todo el tráfico de las empresas, tanto de Viva Conversion como de la Escuela Humanista, y también con las cosas que hemos estado haciendo con Big Bang Agency. Y tanto en este episodio de hoy como en el episodio de la semana que viene vamos a estar con José porque vamos a hablar de temas de publicidad. Entonces, para que lo hable yo, pues mejor hablarlo con él, que es el que se gasta mi dinero. Eso El que- sobre todo, eso sobre todo. No, hombre, es broma. Pero el que tiene la experiencia en el campo. Yo tengo la experiencia estratégica, pero él tiene la experiencia estando en el campo de batalla. Entonces, la idea de hoy es hablar sobre lo que José me comentó y me dijo, esto es la peor pesadilla de un tráfico. Entonces, ¿cuál es la peor pesadilla de un tráfico? José, vamos a entrar por ahí. A ver, la peor pesadilla, hay muchas, ¿eh? También depende del día, hay muchas, pero una de las mayores es tener que aplicar cambios o hacer cambios de estrategia o de anuncio cuando la campaña ya está rodada, ¿vale? Porque eso perjudica mucho a la campaña y es como que se reinicia, etcétera, etcétera. Luego hablamos más en profundidad, pero ese es uno de las cosas, de las pesadillas que más nos atormenta a nosotros. Cuando un cliente nos dice, oye, que he sacado un nuevo anuncio, mételo en la campaña, y ya llevas tú una semana con la campaña corriendo, ya tienes que hacer cambios importantes en la campaña, eso nos destroza. Es un quebradero de cabeza importante, la verdad. Entonces, digamos, por ejemplo, a diferencia de copy, es decir, copy, por ejemplo, copy para web, entonces, o copy para, bueno, para un correo, una vez que lo mandas no lo puedes editar, pero el copy para una web, tú te equivocas por una errata, una falta de ortografía, lo que sea, le das editar en elementos, por decirlo de alguna forma, lo cambias y listo, ¿no? Pero en este caso estamos hablando de que un anuncio, si yo te mando un anuncio, tú lo pones, tiene dos erratas, ya está funcionando, lleva la campaña, ha pasado por el proceso de aprendizaje, que ahora hablamos de él, y está funcionando, eso ya no se cambia, ¿no? O no Exacto. debería. Es decir, no debería, no debería. De hecho, incluso en las páginas hay un límite que se puede editar, porque cuando tú Sí, montas una campaña, el algoritmo de Facebook también se mete dentro de la página y la lee. Si tú haces muchos cambios dentro de esa página, también puede llegar a afectar a la optimización. exacto. Si cambias una errata, no pasa nada, pero si cambia estructuralmente la campaña, sí que tiene un problema. Sí. ¿Vale? Entonces, Y sí, lo que tú dices, quiero decir, cuando tú lanzas una campaña a Facebook, existen tres fases. La fase de revisión, en la que Facebook revisa todo lo que han mandado, revisa el copy, revisa las creatividades, revisa la audiencia, entra en las páginas donde tú quieres que la audiencia vaya eh, y luego aprueba esa campaña. Y después de aprobar, la campaña empieza a correr, pero está en una fase de aprendizaje en la que el algoritmo va aprendiendo si está mostrando bien la publicidad a la gente adecuada y está consiguiendo resultados, ¿vale? Esta fase de aprendizaje, digamos, que depende de cómo funcione el algoritmo y depende de los cambios que vayan haciendo. Cuando consigue 25 conversiones más o menos, entre 25 y 50, y cuando pasan 5 o 7 días, es cuando se sale de esa fase de aprendizaje, ¿vale? ¿Cuál es el problema? Que si tú sales de la fase de aprendizaje y el algoritmo ya está optimizado y haces cualquier cambio, es cuando se reinicia toda la campaña y todo lo que aprende el algoritmo se va a la basura, ¿vale? ya. Entonces esto es importante que la gente lo sepa porque cualquier cambio puede arruinarte una campaña. Una campaña que funciona, si le cambias cualquier cosa porque el cliente o, o quien sea te lo solicite, tienes que saber esto, que es peligroso. Sí. Entonces, digamos que hay una fase inicial, al final, digamos que el algoritmo y la propia inteligencia artificial de Facebook, de Google, lo que sea, se va optimizando esas conversiones. Entonces, en el momento que tú generas esos cambios, ahora me comentas cuáles son como los cambios concretos, has dicho alguno, pero como por tener una lista de estos cambios, si lo haces, reinicias. Entonces Ujú. es como volver a empezar de cero, ¿no? Es como si se hubiera habituado la campaña, hubiera generado el hábito de ir a por el lead correcto, por el comprador correcto, y al reiniciarlo dice, bueno, entonces ahora tengo que empezar otra vez y no recuerda, por decirlo de alguna forma, es como ChatGPT, ¿no? Que no recuerda la conversación que tuviste hace 2 días, solo la que está generando en este momento. Eso Vale. es tal cual. Entonces, ¿qué cambios reinician la campaña? Es decir, ¿qué tenemos que tener en cuenta como copy, como marketing, como productor, lo que sea? Es decir, esto lo tengo que revisar 1000 veces antes. Sí.
Porque realmente hay poca cosa que se pueda cambiar, realmente. Casi todo, casi todo te reinicia la campaña, ¿vale? Por ejemplo, si hay un error ortográfico en el copy y lo corriges, el anuncio va a volver a pasar por revisión, porque Facebook tiene que volver, Facebook y Google, ¿vale? Cada vez que digo Facebook son los dos, porque Sí, al final todo funciona igual. Facebook tiene que volver a escanear el anuncio y tiene que volver a leerlo. Entonces, si tú haces un cambio en el texto, se reinicia, vuelve a la fase de aprendizaje. Si haces un cambio en el diseño, se reinicia. Si haces un cambio en el vídeo, se reinicia, ¿vale? Todos los cambios que tengan que ver con el anuncio se van a reiniciar. Por ejemplo, también, si un cliente te dice, oye, que he grabado este nuevo anuncio, vamos a probarlo tal cual. Si lo añades en la misma campaña en la que están los otros, se reinicia también, ¿vale? Porque al final Facebook cuando se lanza va haciendo pruebas con las creatividades que tú le vas haciendo y si le añades otra más, pues ya el algoritmo se vuelve loco e intenta aprender de nuevo desde cero, ¿vale? Y vale. luego ya la configuración interna de la campaña, ¿vale? Todo lo que tiene que ver con conversiones, con audiencia, con exclusiones de público, con segmentación, con el objetivo de la campaña. Si eso lo tocas, la campaña se reinicia, ¿vale? Esto también es muy habitual, por ejemplo, cuando un cliente te dice, eh, se me ha olvidado excluir esta lista, que ya tienen el producto, el servicio, no sé qué, y no lo hemos quitado. Que eso también es mal del tráfico. Quiero decir, el tráfico tiene que saber que tiene que excluir a los compradores del producto antes de iniciar la campaña. Si por casualidad te lo pide, que sepas que la campaña se va a reiniciar. Y luego, aparte de todo esto, del anuncio, de modificar el anuncio, añadir más o cambiar cualquier configuración del administrador, hay otra cosa que mucha gente no sabe, que creo que es la más importante, que es que a la hora de escalar, muchas personas tienen una campaña buena, pero cuando la escalan empiezan a subir los costes por mil y los costes por lead y los costes por adquisición, sube todo, se destroza la campaña. Y esto es porque cuando una campaña funciona, eh, los tráficos se motivan y empiezan a subir el presupuesto muy fuertemente, ¿vale? Entonces, que sepáis que si subís de una vez entre un 20 y un 30% del presupuesto, esto va a hacer también que el algoritmo empiece a tambalearse y vuelva a la fase de aprendizaje, ¿vale? ¿Por qué? Porque ese algoritmo ya está optimizado para un presupuesto, para una arquilla de presupuesto y sabe a qué audiencia va a llegar con ese presupuesto. Pero si tú le cambias mucho el presupuesto, esto va a hacer que también la fase de aprendizaje se reinicie para que Facebook y Google se replanteen a qué audiencia pueden llegar con ese presupuesto, ¿vale? Sí. Entonces, todo eso. Sí, digamos Básicamente todo. que al final es lógico, es decir, reinicia la máquina porque si yo estoy gastando, me lo invento, 1.000 euros al día y ahora quiero gastar 3.000 euros al día, claro, yo tengo que decir, ahora necesito llegar a más gente, ampliar las miras, ampliar los públicos seguramente, segmentar menos, porque si no es que no vas a llegar. Y lo que tú dices al final, yo creo que la diferencia entre el tráfico y un poco otros tipos de copy, bueno, primero por el tema de lo que has dicho de la página, lo importante es que se entienda es que donde tú pongas el píxel, aquello es lo que va a rastrear, bueno, Facebook, Google, lo que sea. Entonces, como consejo para todo el mundo, yo siempre lo digo, el píxel muchas veces, si hay cosas que tienes que no quieres que vea Google, sácalo de ahí, o Facebook, y pon el píxel donde vaya la campaña y lo que quieras que rastree. Pues si editas también la página de gracias, si empiezas a editar lo de atrás, empiezas a editar la página de bienvenida y todo ese tipo de cosas, es lo mismo, al final estás cambiando. Y a ver, todo esto, mucha gente dirá, ¿esto por qué? Si esto es un coñazo, si yo lo que quiero es hacer un cambio. Es lógico, ¿no? Pues imagínate que tú pones una campaña que va súper bien, de no sé qué, y de pronto la cambia y te pone a insultar a alguien. Entonces Claro. tienen que revisarlo, es lógico. O sea que el sistema después va como el culo, pero la lógica existe. Pero bueno, está ahí. Entonces, a nivel de cómo, qué trucos podemos tener para evitar este tipo de problemas, conseguir buenos resultados, y si queremos escalar, si queremos hacer algunos cambios de este tipo, ¿cómo los hacemos sin partir nada? Vale, sí, hay varios trucos para no solo que las cosas funcionen mejor, sino para acelerar esa fase de aprendizaje, porque al final esa fase de aprendizaje, lo ideal es salir de ella lo antes posible. ¿Por qué? Ujú. Porque ahí, en ese momento, es cuando la campaña más inestable va a ser, porque el coste por mil va a ser mayor, está haciendo pruebas al azar, no está optimizado, no tiene foco, la campaña simplemente está esparciendo el mensaje a la audiencia que tú le has segmentado, pero no tiene ningún conocimiento ni ha aprendido nada del comportamiento de los usuarios. Entonces,
hay varios truquitos que yo tengo para intentar acelerar esta fase de aprendizaje y empezar a conseguir resultados lo antes posible, ¿vale? Lo primero, evidentemente, con lo que ya hemos dicho, tenemos que revisarlo todo. Todo antes de lanzar, ¿vale? ¿Por qué? Porque, como ya hemos dicho, si luego cambias algo del copy, de la configuración, de las Sí. creatividades, de cualquier cosa, es como empezar de cero, ¿vale? Es como si vas a salir en una carrera, empiezas a correr, llevas 10 minutos corriendo y dices, uy, se me ha desatado el cordón, me lo voy a atar. Pues ese cambio es como si te tuvieras que volver a la línea de meta, ¿vale? Entonces, es para nada, porque toda la optimización que hemos conseguido se pierde, se pierde. Y todo lo que aprendió el algoritmo, gracias a las conversiones y al píxel de la web o a la API, desaparece, ¿vale? Otro consejo que doy es que mm, una vez se revise todo y se monte, ¿vale? Doy un consejo de esperar 48 horas dejando la campaña que corra sola, ¿vale? Esto también es muy importante. Hay mucho tráfico, hay muchos compañeros que se ponen nerviosos cuando no empiezan a conseguir millones de resultados en las primeras 24 horas y empiezan a tocar la campaña. Y esto es un error, porque en esas 24 horas, 24-48, lo que está haciendo más Facebook es aprender. Entonces, los resultados no van a ser buenos. Si tú en esa fase de aprendizaje, que es la más intensa que tiene Facebook y Google en las primeras horas, empiezas a hacer cambios, pues entonces ya volvemos locos al algoritmo del top. Y no se va a optimizar nunca. Se va a alargar la fase de aprendizaje y los resultados no van a ser mejores. Porque muchas veces nos creemos dioses y decimos, hostia, esto no está funcionando, pero voy a cambiar esto y seguro que hoy ya voy a tener un ROAS del 500%, ¿no? Deja que Facebook aprenda. Al final, lo más valioso de Facebook y Google son sus algoritmos. Gracias a Dios cada vez son más inteligentes, aunque meten la pata todavía de vez en cuando. Pero ellos solos, si tú los dejas correr solos, evidentemente con una supervisión, van a ir funcionando bien, ¿vale? Otro consejo, pues como he dicho antes, intentar con el cliente tener todas las creatividades y todos los anuncios antes de salir. ¿Por qué? Por lo que ya he dicho antes, porque si añadimos anuncios en mitad de la campaña, esto va a hacer que la campaña se reinicie. ¿Qué puedes hacer si el cliente te dice, no, no, es que este anuncio me gusta más y quiero lanzarlo? Bueno, pues se lanza, pero en otra campaña diferente, para no afectar a la que ya está corriendo y está consiguiendo resultados, ¿vale? Si no, haces una copia de la campaña y empiezas un test A/B, ¿no? Que es lo que se suele llamar, ver cómo funciona ese nuevo anuncio frente al anuncio anterior. Y cuando pasen 24 o 48 horas, apagar el anterior. ¿Por qué? Porque si no, estamos compitiendo con nosotros mismos. Ya también sabéis eso. Si hacemos dos campañas con la misma audiencia, estamos compitiendo con nosotros mismos y el coste por mil aumenta, porque hay más competencia para esa audiencia. Ujú. ¿Vale? Otro anuncio, otro consejo clave es que muchas veces hacemos muchísimos conjuntos de anuncios, ¿vale? Los traffickers que me estén escuchando lo entenderán, o las personas que estén acostumbradas a hacer campañas. Las campañas en el administrador se dividen entre campaña, conjunto de anuncios y anuncios, ¿vale? Una campaña puede tener muchos conjuntos de anuncios dentro con audiencias diferentes, ¿vale? Pues si hacemos muchos conjuntos de anuncios dentro de una campaña, esto va a hacer que tarde más en optimizarse o en salir de la fase de aprendizaje la campaña, ¿vale? ¿Por qué? Porque cada conjunto de anuncios va a necesitar de esas 25 o 50 conversiones para salir de la fase de aprendizaje, ¿vale? Entonces, si reducimos el número de conjuntos de anuncios y le aumentamos el presupuesto, vamos a conseguir que esos conjuntos de anuncios lleguen antes a esas 25 conversiones, 25-50, y salgan antes de la fase de aprendizaje. Y eso nos va a hacer eh, conseguir resultados antes y que baje el coste por mil y se optimice el coste por lead y el ROAS, ¿vale? Y luego ya, bueno, lo típico, ¿no? Estructurar bien las campañas, que se entienda bien, que estén bien organizadas, con nomenclaturas en condiciones, que las conversiones estén bien definidas. Esto es súper importante, que el pixel esté bien instalado, que la API esté bien funcionando y que todo esté en orden, ¿vale? Porque cuanta más información tenga Facebook del comportamiento del usuario en tu página, antes se va a optimizar la campaña. Vale. Entonces, Bueno, he dicho unas cuantas. sí, sí, bueno, la voy a resumir para quien esté escuchando. O sea, si estás montando una campaña para un cliente, si te estás montando tu propia campaña,
pues al final tienes que, esto creo que viene de base en todos los trabajos, pero revisarlo todo, copy, configuración, creatividad, de todo lo que vayas a publicar. Una vez publicado, intentar no hacer cambios en las 24 48 horas primeras, o al final es como dejarlo correr y a las 48 horas analizar ese caso. Luego tener todo listo a la fecha de salida y si vamos a añadir algo nuevo, mejor crear otra campaña que añadirlo en las campañas existentes. Luego reducir el número de conjunto de anuncios aumentando presupuesto para que salga antes de la fase de aprendizaje. Y luego estructurar bien las campañas y todo lo que es técnico, API, Pixel, todo este tipo de cosas. Hacer pruebas, que hay extensiones y cosas de estas de Chrome y demás para ver si está puesto todo bien. Se comprueba. O sea, esto es básico, pero es importante porque después te encuentras que hay gente que no lo tiene. Entonces, con esto, más tener en cuenta lo que has dicho antes, que todo lo que cambiar copy, vídeo, diseño, nuevos anuncios, configuración, aumentar presupuesto a lo bruto, que ya hablaremos en otro episodio, si acaso, de cómo escalar campaña, porque no es... Ve, aumentar el presupuesto es como lo más bruto y no es lo mejor la mayoría de veces. Entonces, otro día podemos hablar de eso. Entonces, ¿con esto queda un buen resumen o no? Sí, 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 sí. Ha quedado perfecto. Vale, perfecto. Bueno, pues para cerrar el episodio, espero que esto os ayude también de cara a arrancar las campañas, porque también sé que hay mucha gente ahora que está como creándose su propia campaña, ha vuelto gente que lleva tiempo sin vivir en el administrador, sin estar dentro de Meta, dentro de Google, ha vuelto. Entonces todo esto sirve como el checklist, ¿no? Podría hacer un checklist con estas 5 cosas que hemos dicho, que ha dicho José, y tenerlo controlado para que no la liéis, no porque el anuncio esté mal, porque es una pena, al final, si el anuncio está bien, el copy está bien, el vídeo es súper bonito, lo que sea, que te lo cargue por tonterías, porque al final son tonterías, detallitos, como esto. Y bueno, también este episodio y el siguiente lo estamos haciendo porque en marzo vamos, bueno, ahora a partir de más o menos la salida de este podcast, vamos a lanzar una nueva promoción de un nuevo taller que vamos a probar justo por esto, porque últimamente estamos viendo que hay mucha gente que está volviendo como a gestionarse sus propias campañas y también hay gente que está aprendiendo tráfico y hay muchas cosas que no le han quedado claras, ¿no? Entonces, José va a montar un taller donde vamos a trabajar durante todo marzo. Voy a trabajar con José en diferentes sesiones de Zoom. Pero bueno, toda la información y todo el precio y todos los detalles de este taller que serán vivos a través de Zoom 2 veces por semana, ¿no? 2 veces, 2 horitas los Sí. martes, 2 horitas los jueves, si no recuerdo mal. Pero eso está toda la información ahí. Lo podéis encontrar en bigbankconversion.com/ads. ADS, de anuncios. Así que nos quede claro, bigbankconversion.com/ads. Si lo estás escuchando en el podcast, pues lo escribes. O te vas a javipastor.com/176 y lo miras ahí. Y si lo estás viendo en YouTube, pues tendrás por aquí la tarjeta o tendrás el enlace en la descripción. ¿Quieres añadir algo más de ahí o dejamos detalles para el próximo Sí. episodio? Bueno, sí, que a ver, va a ser un taller principalmente enfocado para incluso gente que no haya hecho publicidad nunca, sí, pero ha tenido experiencia con tráfico y quiere hacerlo ahora él, ya sea para optimizar presupuestos o lo que sea. Entonces, es un taller enfocado a alguien que ni siquiera haya entrado nunca al administrador de anuncios, que en un mes, con esas 8 clases intensivas de 2 horas cada uno, salga sabiendo hacer campañas, sabiendo gestionarla y sabiendo optimizarla y saber si está funcionando bien o no y saber qué Sí, tocar para que funcione mejor, ¿vale? sí, Como de no ser ni entrar al administrador de anuncios a puedo montar mis campañas y gestionarlas. claro. Vale. Digamos que esto es para que entendamos el público, que sepáis que es como para público, como dice José, que, vale, yo me quiero llevar mis campañas o tengo presupuestos pequeños. Pequeño es algo muy amplio, ¿no? Pues yo considero pequeño una persona que invierte menos de 5.000 al mes, es un presupuesto pequeño. Claro. Que Entonces, muchas veces hay sí, presupuestos tan pequeños que ni siquiera es rentable contratar un tráfico. bueno, Entonces, porque no es para rentable eso, para ninguna de las partes al final. Así claro, que, exacto. entonces, Entonces, para ese tipo de personas es perfecto este taller, porque al final va a aprender a gestionar sus propias campañas y va a poder invertir en Facebook a su ritmo, sin tener que invertir 5.000 euros. Si quieres invertir 300 euros un mes, pues vas a poder hacerlo tú exacto. mismo. Bueno, tanto en Facebook, vamos a hablar tanto de Facebook como de Google. Eso. Digo, porque, bueno, de Meta, es que de Facebook lo digo a veces, digo, ya Facebook en realidad no existe, pero Meta todo el mundo entiende Facebook, Meta y Google. Eso. Entonces ahí, para que tengáis en cuenta, podéis verlo todo, pero esto no es para alguien avanzado, es decir, si tú eres tráfico o llevas gestionándote la publicidad 7 años y eres
Llevas presupuesto de 50.000 euros, esto no es para ti. Pero es para alguien, como dice José, que está empezando o que ha hecho un programa y es tráfico, o quiere aprender tráfico y quiere sentar bien las bases en vivo y ir montando al final toda la campaña en vivo durante un mes y quedarte con las bases, con las grabaciones y con el sistema, o para alguien que se quiere gestionar su propia publicidad, o incluso alguien que ha tenido anteriormente un tráfico o alguien y ahora quiere gestionar su publicidad. Y también yo añadiría una última, que es decir, yo como gestor de una empresa, al final a mí no me gusta hacerlo todo, evidentemente, porque si no, no llego, pero sí me gusta entenderlo. Entonces, todas estas cosas de las que habla José, yo no las hago, pero por lo menos las entiendo. Entonces, al entenderlas puedo valorar si después, cuando contrato a alguien, que esto ahorra mucho dinero, lo está haciendo bien o lo está haciendo mal. Y esto nos ha pasado con José de hacer consultoría a gente que está trabajando con ciertos tráficos, gente de tráfico, y decirle, oye, es que estas cosas como las que estamos viendo hoy son básicas y no están. Entonces, tener este conocimiento te ahorra mucho dinero, aunque contrate. Entonces, no sé si quiere añadir algo más o ya lo Nada, dejamos para todo la parte perfecto. 2 del siguiente episodio. Para la parte 2. Vale, pues nada, pues para todo el que quiera más información, en bigbangconversion.com/ads, ADS. Y si no, bueno, en Big Bang podéis contactar a través del correo, a través del WhatsApp de Big Bang Conversion o por donde queráis, o preguntar en los comentarios de YouTube o donde queráis, ¿vale? Así que nada, bueno, esperamos que os haya gustado este episodio, que no cometáis errores editando los anuncios y liando las primeras 48 horas. Y nos vemos en el próximo episodio donde vamos a hablar de cómo coger el público frío, que cada vez está más frío, porque parece que el planeta se calienta, pero los públicos se congelan, y cómo trabajarlo, ¿no? Eso es. Ya, pues eso para el próximo episodio. Muchas gracias a todos por escucharnos y nos vemos en el próximo. Hasta Chao. luego.